¿Alguna vez te has preguntado por qué hay vida en el planeta Tierra? Hay un sinfín de teorías que intentan dar explicación a lo sucedido con nuestro planeta Tierra y por qué particularmente hay vida dentro de este. No cabe duda que hay muchos factores y uno, sin duda, es clave para este hecho y es la existencia de una magnetosfera, que gracias a ella conocemos la vida como es hoy en día. Esto es una región del espacio alrededor de la Tierra, la cual está influenciada por el campo magnético terrestre. Esto es una capa protectora, la cual actúa como un escudo contra las partículas cargadas del viento solar, evitando que lleguen a la superficie y nos protege de su radiación dañina. La magnetosfera es esencial para la existencia de la vida en la Tierra, ya que nos protege de la radiación y el viento solar, que pueden dañar la atmósfera y los sistemas electrónicos. Además, su estudio es fundamental para comprender los fenómenos espaciales y mejorar las predicciones meteorológicas y las comunicaciones satelitales. La magnetosfera tiene una forma similar a la de un cometa, y esta se genera porque hay un movimiento del núcleo del planeta Tierra. Esta genera un campo magnético que se extiende desde el centro hasta el espacio exterior. Esta estructura se conoce como el dipolo magnético terrestre y es responsable de la formación de la magnetosfera. Cuando el viento solar, compuesto por partículas cargadas y campos magnéticos, se acercan a la Tierra, interactúan con la magnetosfera. El campo magnético del viento solar se opone al campo magnético terrestre, generando una zona de interacción conocida como la magnetopausa. Esta zona es dinámica y puede cambiar de forma y tamaño dependiendo de la actividad solar. Además de que las partículas cargadas del viento solar serán desviadas y canalizadas por un campo magnético terrestre. Estas partículas seguirán líneas de campo magnético. Además de protegernos de las partículas cargadas del viento solar, la magnetosfera también juega un papel demasiado importante en la configuración del clima espacial. Las tormentas solares, que son explosiones en la superficie del Sol, que liberan grandes cantidades de energía y partículas, pueden provocar perturbaciones en el campo magnético terrestre y afectar a las comunicaciones por radio, los sistemas de navegación y a la red eléctrica. Además de protegernos contra el viento solar, el campo magnético también dictamina los movimientos de muchos animales, sobre todo en el caso de la migración. El campo magnético influye en la orientación de algunos animales como las abejas, algunos tipos de insectos, a los peces, a las tortugas, mamíferos acuáticos y aves durante sus migraciones. Sabemos que nuestro núcleo terrestre está formado principalmente por aleaciones férricas. Conociendo esto, la intensidad y las líneas del campo magnético varían dentro de la superficie terrestre, lo que puede ayudar en la orientación permitiendo al organismo conocer su ubicación geográfica. Hay dos óxidos de fierro con fuerte magnetismo que se encuentran presentes en los organismos animales, la magnetisita y la magnemita. Incluso se encuentran en el cerebro humano. Los cristales de estos compuestos tienen diferentes dimensiones que se relacionan con sus propiedades magnéticas, desempeñando así el papel de sensores magnéticos para dotar a estos animales de magnetorrecepción.
En algunos peces existen cristales de magnetita en las células de los fosas nasales. En otros animales como las abejas, aves, salmones y tortugas se encuentran cristales de magnetita en las membranas de algunas de sus neuronas. Otros receptores magnéticos han sido encontrados en los ojos, la nariz y los oídos de las aves, en células con íntima relación con neuronas. En algunos mamíferos como vacas y ciervos, es estadísticamente notable la orientación norte-sur de sus cuerpos, al pastar o inclusive descansar, alineando su cuerpo con las líneas del campo magnético. En los animales, la detección del campo magnético ha sido ampliamente demostrada, lo que sigue investigándole que es el mecanismo mediante el cual esa detección es utilizada para que el sistema nervioso determine no solo la ubicación geográfica, sino además la ruta a seguir hacia su destino. Para comprender mejor la magnetosfera, también es necesario saber qué son los polos magnéticos de la Tierra. Un polo magnético es un conjunto de puntos del globo terráqueo que se halla ubicado en las zonas polares y que, debido al campo magnético de la Tierra, ejerce atracción sobre los elementos imantados. Los polos magnéticos no coinciden con los polos geográficos. La ubicación de cada polo magnético, de hecho, evidencia un desplazamiento frente al eje geográfico del planeta. El ángulo que se crea entre dicho eje y el eje magnético es representado por la letra delta del alfabeto griego y se conoce como declinación. El magnetismo de la Tierra se debe a los materiales de su núcleo, níquel e hierro. Esta composición hace que la propia Tierra actúe como un inmenso imán. Los polos diferentes se sienten atraídos, sin embargo los idénticos se rechazan. Un fenómeno astronómico natural demasiado bello e impresionante de ver son las auroras boreales. Estas son un despliegue de luces a través del cielo nocturno de la Tierra, los cuales son principalmente visibles en las latitudes más altas de nuestro planeta. Las auroras boreales sin duda son un gran show de luces, el cual es bastante interesante a la vista humana. Sin embargo, estas luces se producen cuando las partículas cargadas colisionan con los átomos de oxígeno y nitrógeno presentes en nuestra magnetosfera. Por lo tanto, la aurora boreal es el resultado de miles de millones de moléculas energizadas que emiten pequeños destellos de luz cuando golpean nuestro planeta, visibles solo de noche. La aurora boreal se forma cuando las partículas que emite el Sol chocan con el campo magnético de la Tierra. Estas partículas son arrastradas por la magnetosfera hacia los polos como si fueran imanes, y a su paso colisionan con átomos de oxígeno y nitrógeno. La actividad solar que forma la aurora boreal hace que el Sol emita estas partículas, llamaradas y manchas solares constantemente cargadas. Este plasma viaja desde el Sol por el espacio a través del viento solar. En caso de que aumente la actividad solar y el Sol expulse más partículas de lo habitual, se producirá una tormenta solar. Y en estos casos podremos ver fuertes despliegues de auroras boreales, formadas por grandes grupos de partículas solares o eyecciones de masa coronal. Como bien es sabido,
El núcleo de la Tierra tiene propiedades magnéticas, lo cual afectan a los materiales a su alrededor. En la antigua China se utilizaban piedras cimentadas, las cuales apuntaban hacia un solo lugar, las cuales suelen utilizar las brujas. No fue hasta que alguien se dio cuenta que estas piedras cimentadas apuntaban hacia un mismo lugar que comenzó la invención de lo que es la brújula. Las brújulas funcionan detectando los campos magnéticos naturales de la Tierra, ya que nuestro planeta tiene un núcleo de hierro que es parte líquido y parte cristal sólido por su presión gravitacional. Se cree que el movimiento líquido del núcleo es lo que produce el campo magnético de la Tierra, como todos los campos magnéticos. El campo magnético de la Tierra tiene dos polos principales, el norte y el sur. Es sumamente necesario entender que para su funcionamiento hay dos conceptos básicos del magnetismo, la atracción y la repulsión. Estos dos conceptos indican que polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen. Una vez conociendo el principio básico del magnetismo, es importante aclarar que la brújula está construida de fórmula inversa a los puntos cardinales geográficos. Es decir, si queremos que nuestra brújula apunte siempre hacia el norte, debemos sincronizarla con el sur magnético para que estos polos opuestos se atraigan. Las brújulas han sido cruciales para las hazañas más importantes de la navegación, como los primeros viajes transoceánicos o la navegación de alrededor del globo. Nada de esto podría haber sido posible sin ayuda de las brújulas para realizar cálculos de navegación en largas distancias. Los primeros exploradores tenían que utilizar puntos de referencia geográficos y las estrellas para poder navegar. Esto hacía muy difícil viajar a lo lejos, por destinos desconocidos. Las brújulas fueron uno de los avances claves para hacer estos viajes en realidad. El campo magnético ha sido clave en la evolución del ser humano, ya que dentro de la vida en la Tierra ha sido clave para que esta se forme tal cual la conocemos. Los seres vivos hemos evolucionado con un ambiente con un campo magnético constante. El campo magnético terrestre influye en la orientación de los animales migratorios, como se ha dicho anteriormente, además de que también nos ayuda a navegar por nuestro mundo. Hay algunos estudios que sugieren que el campo magnético terrestre también puede afectar a los seres humanos. Por ejemplo, se ha demostrado que los cambios en el campo magnético terrestre pueden afectar el ritmo cardíaco y la presión arterial en algunas personas. El campo magnético terrestre es una de las muchas características únicas de nuestro planeta que facilitan la existencia de la vida, actuando como un escudo protector que no solo protege a los seres vivos de la radiación dañina del Sol, sino que también ha jugado un papel importante en la evolución y adaptación de la vida a lo largo de los eones. Aunque aún hay muchos misterios por descubrir sobre el campo magnético, su importancia es indiscutible e irrefutable. Al mirar hacia el futuro y considerar la exploración de otros planetas, es necesario comprender el papel de los campos magnéticos en la protección y el sustento de la vida, lo cual es esencial. En última instancia, el campo magnético terrestre es un recordatorio constante de la maravillosa interconexión y equilibrio que existe entre nuestro planeta, permitiendo que la vida florezca en medio de un cosmos vasto y en su mayoría inhóspito.